En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360. Hola, muy bienvenidos, soy Mariló Sánchez Fuentes, esto es Negocios de Carne y Hueso en Radio Intereconomía, el programa de los emprendedores, innovadores, las pymes, las startups, pero sobre todo los que sueñan en transformar el mundo y con sus ideas y proyectos lo hacen realidad. Ya sabes que el leitmotiv de este programa y mi cruzada personal es demostrar al mundo que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Desde Radio Intereconomía con alcance nacional y transmitiendo también a través de más de 400 canales de televisión en España, América Latina, Miami, llevamos hacia ti las claves del éxito empresarial en español, llegando a una audiencia potencial de 400 millones de personas. Y hoy tenemos uno de nuestros programas especiales temáticos en estas sesiones de Negocios de Carne y Hueso on the road que venimos realizando por toda España, por el mundo, saliendo de los estudios para estar más cerca de ti, de las personas, de las empresas, con un público en directo maravilloso que nos acompaña y al que agradecemos su presencia. Estamos en la Fundación Pons, en la calle Serrano de Madrid, hoy con el foco puesto en el sector defensa. Y si la innovación es la clave de la defensa del futuro, las startups son sin duda el motor que las impulsa. En esta segunda mesa nos adentramos en el terreno de las nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al sector defensa y vamos a conocer a emprendedores que están demostrando que también desde la creatividad, la investigación y la empresa privada se puede generar soberanía, seguridad y valor económico. Vamos a hablar de proyectos que combinan inteligencia artificial, ciberseguridad, energía, robótica o sistemas autónomos y que están contribuyendo a redefinir cómo se entiende la defensa moderna, una defensa más eficiente, más digital y sobre todo más innovadora. Vamos a conocerlos y a descubrir cómo están llevando la innovación española al corazón de un sector tan estratégico. Empezamos hablando con Flamera, una compañía especializada en inteligencia artificial aplicada al análisis de amenazas y entornos críticos, capaz de detectar, anticipar y neutralizar riesgos en tiempo real. Su tecnología se está aplicando tanto en defensa como en sectores civiles con alto componente de seguridad. Su lema: más rápidos que tu enemigo. Saludamos a Jesús Alcalde Alcaraz, CEO de Flamera. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, Mariló, muchas gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido la mesa anterior donde hemos escuchado un montón de expertos? Muy enriquecedora. ¿Con qué te quedas? Desde mi punto de vista, con la parte de la ciberseguridad, como se ha comentado, que hay que abrir un poco y que no es sencillo participar en defensa. Y aquí es un poco donde Flamera intentamos aportar valor. Nosotros, un poco ¿Qué hacéis en Flamera? Somos una empresa de servicios gestionados de ciberseguridad. Ayudamos a empresas a protegerse, ¿no? A estar al día de las nuevas tecnologías que, como han comentado antes, cambia en cada momento. De un día para otro ha cambiado completamente el paradigma. Y en este sentido intentamos un poco, ¿no? Seguimos el lema este de zapatero a tus zapatos, y lo que intentamos es que las empresas se centren en hacer lo que ya saben hacer y nosotros poner esa capita de seguridad para que puedan progresar, ¿no? Entendiendo la ciberseguridad como un impulsor. Háblanos de ese lema: más rápidos que tu enemigo. Porque es cierto que los ciberataques se producen constantemente y entiendo que detectarlo rápido es clave. Sí, no tanto el detectarlo rápido, sino entendiendo que la ciberseguridad es un aspecto muy cambiante y que, como cambia de un día para otro, es importante también nosotros adelantarnos a ese cambio. En este sentido, hay vulnerabilidades que surgen cada día. Y si tú te agachas las orejas, metes la cabeza bajo el hoyo y haces como que no pasa nada, pues vives un poco en la ignorancia, ¿no? No sé que estoy siendo vulnerable y a lo mejor tengo un incidente. Nosotros intentamos poner luz a eso y adelantarnos a cuando sufren las empresas un ataque.
¿Y cómo lo hacéis? Ponnos ejemplos concretos, Jesús. Nos gusta colaborar con muchas empresas y en este caso intentamos buscar soluciones que se adaptan, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos distintos tipos de servicios. El que estás comentando tú ahora, Marilo, sería la parte de detección, que lo que hacemos es, mediante agentes instalados en los equipos de las empresas, en el caso de que se sufra un incidente, intentamos responder en tiempo y forma para que no vaya más allá, ¿no? Pero eso sería la última línea de defensa. Esto es cuando ya ha habido un incidente. Luego también nos gusta la parte más que quizá aplica más aquí en el tema de defensa, es la parte de seguridad en desarrollo. En este caso, intentamos que las empresas puedan incluir medidas de seguridad desde el inicio de una idea, no necesariamente cuando ya están en proceso de construirla, sino desde una fase previa, ¿no? Eso es lo que aplicáis sobre todo al sector de defensa. ¿Y en qué se puede diferenciar vuestra tecnología respecto a los sistemas tradicionales de detección de amenazas? En este caso nosotros estamos siguiendo un enfoque más proactivo. Normalmente la ciberseguridad se entendía algo como algo reactivo, ¿no? Ha surgido un incidente y luego vamos a revisar qué pasa. Esto va cambiando con el tiempo y hay que estar en el día a día actualizando constantemente y entendiendo las nuevas amenazas que hay, ¿no? Es que es estar como anticipándoos, ¿no?, a cosas que pueden pasar en el mercado. Sí, el problema es que como es un mundo tan cambiante, a veces uno no sabe, no es posible acertar, ¿no? Si no seríamos magos y me dedicaría a comprar lotería, no a la ciberseguridad. En este sentido, sucede que por un lado tenemos pues los actores Estado, ¿no?, que en esta guerra híbrida que hay a día de hoy, y hay que entender que hay veces que proteger un sistema es muchas veces algo que es más fácil atacar el valor humano, por ejemplo. Hay veces se han encontrado ataques, ¿no? A día de hoy hay, por centrar un poco en tiro, nos encontramos que hay grupos criminales que en lugar de vulnerar sistemas directamente están pagando a personas un poco descontentas con las empresas para conseguir sus accesos. O sea, ni siquiera ya hay una labor técnica detrás, simplemente alguien que ha vendido un poco sus valores a que un criminal acceda, ¿no? Wow. Y claro, esto es muy difícil, de detectar, es una lucha, ¿no?, que ya no entra en lo técnico, se sale más en la parte de concienciación, de valores. En vuestro caso, Jesús, como startup, cuéntanos un poquito pues en qué fase estáis, cuál ha sido vuestro principal reto, lo más duro que habéis tenido que superar. Bueno, ahora mismo somos una empresa prácticamente reciente creación, vamos a hacer ahora 2 años. Es cierto que los fundadores venimos del mundo de la ciberseguridad de hace mucho tiempo, hemos trabajado para grandes corporaciones y quizás es nuestro valor diferencial. Conocemos cómo funcionan los procesos de ciberseguridad de grandes empresas, pero también es nuestro mayor reto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han comentado antes, aplicado a defensa, pero también a distintas industrias. Tú no quieres meter a alguien en tu casa que vaya a llevarte tu seguridad y que no esté del todo formado, del todo cualificado, del todo certificado. Entonces, nuestro mayor reto ahora como empresa joven no es demostrar que tenemos esa cualificación y esa certificación. ¿Ya tienes registradas tus patentes, Pons? Gracias, Jesús. Vamos a saludar ahora a Pablo Gil. Nos acompaña Deter, una empresa europea centrada en la transferencia de conocimiento y capacidades tecnológicas en ámbitos de uso dual, con especialización en ciberdefensa avanzada e inteligencia artificial aplicadas al sector defensa. Su ámbito de actuación se centra actualmente en España y Ucrania, donde colaboran en la acreditación y validación de tecnologías europeas en entornos reales de combate bajo la marca Combat Proven in Ukraine. Primero, daros las gracias al programa porque todo esto contribuye a eso que se ha hablado en la mesa de la cultura de defensa. De hecho, el nombre de la empresa es un verbo y el verbo es disuadir. Y es porque gracias a la disuasión pues hemos vivido 85 años de paz en Europa, y el problema que ha habido en cuanto nos hemos relajado respecto a poner medios para la disuasión, pues nuestros vecinos rápidamente lo han percibido, y es cuando empezó la invasión de Ucrania, no esta, ya la del 2014, cuando se veía pues que la respuesta de Europa iba a ser débil. Sin embargo, Europa ha despertado, y yo creo que yo siempre digo lo mismo, que las guerras sacan lo mejor y lo peor del ser humano, y en la parte de lo mejor del ser humano es la capacidad de innovación, y en ese sentido por eso nace la empresa. Yo tengo una fuerte vinculación con Ucrania, pues soy cónsul honorario de Ucrania en la Comunidad Valenciana. Aparte, soy director regional de una asociación de veteranos que se llama la International Alliance Human Resources Readiness, que ya les sugeriré que tengan un nombre más práctico, y que además tiene un convenio, curiosamente, con el Centro Estratégico de Seguridad Nacional que preside
Eva Álvarez del Manzano, porque la filosofía es la misma y es estar preparado. En Europa tenemos que estar preparados en todos los frentes. Bueno, Europa ha despertado, nos hemos quedado antes con ese titular, tú lo has reforzado, es verdad, tocaba despertar. ¿Qué es esto de el Combat Proven in Ukraine? ¿Qué hacéis exactamente ahí desde Dester? Bueno, la filosofía es la siguiente, y es que desde marzo de este año, pues somos una empresa reciente, el gobierno de Ucrania abrió la posibilidad de que se licenciaran desarrollos, patentes, modelos de utilidad, conocimientos que se habían desarrollado en guerra en países aliados que actualmente están ayudando a Ucrania. Eso es una gran oportunidad, porque sabemos que, por lo que decía Alfonso aquí en la mesa, de que los cambios son intradiarios en la guerra, y de hecho decía el presidente Zelensky que cada 3 meses hay una nueva revolución tecnológica. Claro, todo ese conocimiento ahora existe la posibilidad de trasladarlo a Europa. Pues el ejemplo lo ponemos siempre en los drones Interceptor, en el Sting, por ejemplo, que es una verdadera maravilla, y ese ya se ha licenciado a Reino Unido, y Reino Unido pues ya produce, me parece que han prometido 1.000 unidades mensuales de una invención ucraniana. Ucrania espera producir de 800 a 1.000 diarios. Quiero decir, Ucrania ahora se está convirtiendo en una gran nación industrial de defensa. Pero esta transferencia puede ir en 2 sentidos. De hecho, la paradoja es que, aunque tenemos el foco de traer el conocimiento ucraniano a la industria de defensa española, hemos empezado con una patente española que va a empezar a fabricarse el mes que viene en Ucrania, que es un extintor de combate que se llama el EXO 2, que inventor 100% español, y sin embargo la fabricación será allí y es de combate porque se puede utilizar con una sola mano, lo que te permite con la otra mano conducir o tener el fusil, y además pues es duro, no es a presión, es rápido, en 3 segundos apaga cualquier fuego. Entonces eso es otro ejemplo de a lo que nos dedicamos. Con lo cual, transferencia de conocimiento y de capacidades tecnológicas es la clave. Es clave y un añadido también, porque lo que ofertamos a las empresas españolas es esto que llamamos del Combat Proven. Fue un nombre que pusimos antes de que el gobierno ucraniano pusiera en marcha el programa Testing Ukraine, que vamos en paralelo con este programa, y es empresas de defensa española que tengan cualquier tipo de desarrollo que quieran probarlo en combate, simplemente ceden el material, allí se envía una determinada brigada, como hicimos nosotros con el extintor de combate, que lo enviamos a una brigada de Stantonesc, allí lo prueban y además emiten un informe y al final el reconocer que tiene un uso, estas capacidades tienen un uso real en la guerra de hoy, a esas empresas les beneficia, y luego esas empresas también normalmente suelen vender a otros países del entorno OTAN que verán con buenos ojos que esté probado, porque hemos encontrado verdaderas maravillas de invención y desarrollos tecnológicos, pero nos llamaba la atención de que realmente, evidentemente, 85 años de paz, quiero decir, no se habían usado en combate, y viene muy bien esta herramienta para esa validación. ¿Qué oportunidades, qué necesidades pueden estar existiendo para que se conviertan en oportunidades para nuestro mercado? Yo lo resumiría en guerra electrónica. O sea, hoy en día, aparte de la guerra de drones, que son absolutamente necesarios y que han venido a sustituir la artillería, el problema es que en materia de guerra electrónica pues siempre hay contramedidas a las medidas que pone el lado contrario, y eso va a una velocidad de vértigo. Los aparatos que interfieren señales, los spoofers que confunden señales, ¿no? Efectivamente. Todo el tema de eliminación del GPS, medios alternativos de navegación al GPS, todo eso es vital, acompañado, como decían en la mesa, de la cuestión de la ciberdefensa, que es vital también, que es que hoy en primera línea de batalla también puedes atacar desde el punto de vista de la ciberdefensa al otro lado. De hecho, yo cuento a veces una de las estrategias que hizo Ucrania es dejar drones caídos para que los cogieran los rusos pensando
intentar copiarse la tecnología pensando que se habían caído por algún problema técnico, y en cuanto enchufaban un USB o lo conectaban a un ordenador, pues lo que estaban es introduciendo un programa, un malware, ¿no? Pues y por eso también acompañamos, al final somos un paraguas en el que están una serie de ingenieros especializados en telecomunicaciones, pero muy dirigido a la aplicabilidad, a lo que está sucediendo hoy allí con nuestra contraparte en Ucrania, que son ingenieros de allí. Cuéntanos en qué fase estáis en DETER y cómo ha sido vuestro proceso y sobre todo la principal dificultad que habéis podido tener para introduciros en el sector defensa. No ha sido partir de cero, sino es a partir ya con un know-how y con una serie de contactos y relaciones, pero hasta ahora no nos hemos encontrado con dificultad porque la recepción, lo que traemos, pues la recepción por parte de las empresas españolas es muy positiva. Lo que sí notamos es que actualmente sigue habiendo necesidades pendientes de cubrir. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, hace poco, pues determinados medios de guerra electrónica, no solo para drones, para helicópteros, el tema de drones navales. Hay muchas necesidades por cubrir, porque necesidades muchas de ellas se van descubriendo a diario, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de las trincheras. En la doctrina OTAN, esto de cavar trincheras como que no se enseñaba, se volvió a la guerra de trincheras y ahora se está abandonando otra vez la guerra de trincheras porque los drones están dificultando la vida en la trinchera. Entonces, todo esto es variable y tenemos que ir adaptando la doctrina a lo que vayamos viendo, y como decía, esto va por semanas lo que se busca. Nosotros estamos muy atentos a ver qué es lo que se busca, porque es interesante que España en ciencia básica y a nivel de innovación, el nivel yo diría que está alto, muy alto, comparado con otros países, y lo que nos falta es la aplicabilidad, es aterrizar los proyectos y los tiempos. Sí que es verdad que hemos ido con una necesidad específica, una universidad específica, pidiendo tiempos, y cuando esperábamos que la respuesta fuera 3 meses, la respuesta fue 2 años. Nadie puede esperar 2 años en ningún sector, que son diarios los cambios. Pablo, pues muchísimas gracias. Si miramos al futuro, ¿dónde ves DETER en 3 años? Yo espero que la guerra acabe antes de 3 años, pero sin embargo eso no creo que vaya a parar el sector. Hay un largo agujero que cubrir que no nos hemos puesto a la altura de lo que es necesario. Entonces yo creo que en general todo el sector de defensa va a ir a más y a mejor, y nada, espero que así sea. Va a ir a más y a mejor, desde luego, eso esperamos. Muchísimas gracias, Pablo. Luego nos quedamos con esas preguntas finales. Bueno, vamos a hablar con Nomad Solar Energy, una empresa que ha desarrollado soluciones de energía portátil y sostenible para entornos de emergencia, defensa y operaciones sobre el terreno. Es también tecnología española, ligera, adaptable, que reduce la dependencia energética y mejora la autonomía de las misiones. Saludamos a Rafael Moreno, su COO. Muy buenas, Rafael. Muchas gracias, Mariló, por estar aquí otra vez. Sí. Encantado. Cuéntanos cómo surgió la idea de aplicar energía solar portátil al ámbito de la defensa. Pues mira, primero voy a contar un poquito lo que hacemos, si quieres. Voy a ser muy breve. Nosotros hacemos generadores solares portables, o sea, cogemos lo que es una estación fotovoltaica portable, o sea, al uso, sí, en vez de tenerla en un campo fija, y la metemos en un container o en un remolque que estamos sacando ahora. ¿Y qué hacemos? Pues la podemos llevar a cualquier parte del mundo. Podemos conectar una red existente o podemos generar una red que no existe, que esa es la ventaja. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, como bien sabes, llevamos 1 año y medio prácticamente con la empresa. Pasamos de ser 7 personas el año pasado a ser 45. Sí. Hemos abierto hace 15 días un centro de industrialización en Toledo, a nivel internacional, con la capacidad de 1.500 contenedores al año. Una pasada, la verdad, estamos corriendo muchísimo. Y bueno, pues al final empiezas a hacer prospección comercial, empiezas a moverte y resulta que hay una palanca importante que es la defensa, ¿no? Entonces, claro, un poco lo que comentabais en la mesa anterior, ¿no? El mayor problema que tienes es entrar en defensa. Defensa es un mercado súper pequeño, súper difícil de entrar, que siempre están las mismas empresas, sobre todo los grandes dinosaurios de este país, ¿no? E incluso del extranjero, y cuesta muchísimo, ¿no? Al final eres una empresa muy chiquitita. Pero bueno, al final nos hemos aliado con una empresa que sí que tiene esas certificaciones, que al final es lo que también propongo a las demás startups. Claro, eso se iba a preguntar, que cómo estáis resolviendo esos temas. Y bueno, pues al final lo que hacemos es llevar la defensa aplicada al sector militar, ¿no? Sobre todo para campamentos, para situaciones en las cuales estés sobre todo batallones o campamentos logísticos,
donde podamos generar energía, ¿no? Y ahí hay un montón de aplicaciones, desde sistemas de control de radares, comunicaciones, lo que son campamentos para lo que son los servicios normales de aseos, comida, claro. Incluso alimentación de baterías específicas para vehículos, que ya hay muchísimos en el sector digamos de defensa. Y bueno, pues estamos ahora, digamos, empezando en este sector. Desde luego, claro, llegar con vuestra, ¿cómo vamos a llamarlo? O sea, con vuestra masa, con vuestra... Con el box. Con el box, efectivamente. Sí, el box. Y colocar y dar energía, pues es súper útil en este sector. Desde ahí, ventajas concretas, ponnos casos concretos, usos concretos de vuestra solución, de vuestro box. Mira, hay dos cosas importantes, que es la rapidez y la efectividad, ¿no? O sea, yo al final tiene que ser muy efectivo el producto. Entonces yo puedo transportar el container o el remolque de una forma muy rápida, o bien aérea o transporte terrestre, y yo en 2 horas te puedo tener un sistema que te está generando energía. Entonces ya te da una versatilidad importante, sobre todo ahora de la logística de un campamento. Imagínate un campamento militar que tienes que montar y desmontar de una forma rápida, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros con este producto, ¿no? Y luego la parte sobre todo de versatilidad a nivel, por ejemplo, con el remolque, ¿no? El remolque hay 2 cosas muy importantes, ¿no? Que no emite sonido, no emite humo. Claro. Y no tiene ningún tipo de calor, entonces es indetectable. Y sustituyes un generador diésel. Es indetectable, o sea, palabras que aquí empiezan a tener, ¿no?, un significado especial, ser indetectable, ¿no? Y luego, por ejemplo, también estamos ahora colaborando con una empresa aquí en España también, otra empresa ya consolidada, que es Genac, y estamos desarrollando un sistema híbrido que podemos potabilizar agua, pero podemos generar agua de la humedad del aire. Y todo esto va combinado con nuestro sistema. Nosotros damos energía a esta máquina y esta máquina genera agua. Entonces eso, pues ya no te digo nada. O sea, imagínate un campamento en el que tienes una situación compleja porque tienes a los malos que te han contaminado, que te están jorobando, pues tú puedes generar agua, ¿no? Independientemente del sector militar, imagínate otros sectores, ¿no? Tanto de emergencias como de campos de refugiados, claro, todo este tipo de cosas, hospitales, efectivamente. ¿Cómo habéis resuelto todas esas fases para poder entrar adecuadamente en el sector defensa? Pues un poco lo que decía antes. Nosotros, al final, el problema que tenemos en defensa en este país es la certificación, ¿no? Y sobre todo el tiempo te mata, ¿no? Como empresario y como startup, tú lo que quieres es llegar al go-to-market cuanto antes y vender tu producto, ¿no? Y conseguir financiación. Entonces, al final te tienes que buscar socios que ya estén. ¿Alguna otra barrera que estéis encontrando y que sea el momento ahora de decir? La barrera a nivel comercial también, o sea, al final... ¿Quién es vuestro cliente? Cliente final, que suele ser un gobierno o una empresa muy privada. Entonces, un poco lo que comentaba Pablo es muy interesante, ¿no? Poder agilizar todo eso con una prueba real en una situación de conflicto, pues eso te va a dar una garantía a quitarte esa burocracia, ¿no? De una forma más rápida. Muchas gracias, Rafa. Luego seguimos contigo porque vamos a hablar ahora con Valira Aerospace, una empresa especializada en el desarrollo de sistemas autónomos y aeronaves no tripuladas con aplicaciones tanto civiles como militares, ese uso dual que hablaba antes Alfonso, un ejemplo claro que demuestra que el potencial de talento español en el ámbito aeroespacial. Muy buenas, José Domingo Cerdán Torres, su CEO. Muchísimas gracias por traernos al programa, Mariló. Bueno, para que conozcáis un poco lo que hacemos aquí, desarrollamos aeronaves no tripuladas. Para los que no conozcáis y no estéis escuchando, son lo que comúnmente se llama como drones, ¿vale? Pero en nuestro caso no tienen solo 4 hélices, sino que además tienen una ala fija. ¿Esto qué nos permite? ¿Qué cualidades extra nos da? Que podemos despegar y aterrizar verticalmente, pero no solo podemos hacer eso, sino que podemos volar durante mucho tiempo, porque esa ala fija te da la eficiencia que le falta al dron para pasar de volar media hora o 1 hora a volar 6 horas. Wow. ¿Y qué permite volar con esas 6 horas? Te permite sustituir a medios más tradicionales, como por ejemplo son los helicópteros, en misiones, que en nuestro caso las enfocamos al sector lo que es más marítimo, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el control de fronteras. Entonces pasamos de tener el escenario de un helicóptero patrullando durante un máximo de 4 horas una única zona a tener 20 aeronaves volando de forma autónoma durante 6 horas en muchísimo más terreno.
Esa es la principal innovación, entiendo, detrás de vuestros sistemas autónomos, ¿no? Esa duración del dron. El problema que nos hemos encontrado en lo que es el sector de las aeronaves no tripuladas es que el 60% de todas las aeronaves no tripuladas que están en la Unión Europea son importadas. ¿Importadas de dónde? Estados Unidos, China y otros países que... Entonces, estos últimos cambios geopolíticos que hemos tenido, lo que nos han permitido es darnos cuenta de que necesitamos esa industria a nivel nacional y a nivel europeo que te permita dar ese producto completo. Cuéntanos un poquito vuestra historia, cómo la habéis desarrollado y cómo habéis llegado a lanzar esto al mercado y en qué fase estáis, me interesa muchísimo. Vale, pues mira, nosotros hemos seguido una transición bastante natural porque nosotros éramos al inicio de todo un equipo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzamos allá por la carrera 60 estudiantes desarrollando este tipo de aeronaves, pero para concursos universitarios a nivel europeo y a nivel un poco más mundial. De ahí es donde hemos sacado ese know-how, ese conocimiento de cómo se hacen los cálculos aerodinámicos y estructurales complementados un poco con la carrera para hacer este tipo de aeronaves. Las hemos operado, las hemos volado, las hemos estrellado también y nos hemos dado cuenta de todos los problemas que hay en esto. Hemos probado un montón de componentes, tanto europeos como chinos, y nos hemos dado cuenta de los problemas que tienen y nos han permitido darnos cuenta de que sí podemos desarrollar componentes propios aquí y hacerlos mucho mejores y más fiables que lo que hay ahí fuera. Y eso nos ha llevado a transicionar, ¿vale?, de ser un equipo de estudiantes a personalmente los fundadores del equipo pasar al área de investigación. Nosotros desarrollamos bajo el proyecto Hydron, que es un proyecto nacional, una de las primeras aeronaves que integra una pila de hidrógeno para volar. Es decir, en vez de utilizar baterías o utilizar combustible, utilizamos hidrógeno para tener muchísima más eficiencia. Y de ahí es cuando pasó todo esto, estuvimos trabajando también en la empresa privada y nos dimos cuenta del problema que os comentaba antes de las importaciones, de que vemos mucha aeronave china y estadounidense. Esa necesidad, ¿no? Que no y hay dijimos, tecnología tenemos española. todo detrás, ¿vale? Tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, vamos a montar una empresa y vamos a llevarlo a cabo. ¿Y qué os faltaba? Tenemos todo detrás, pero ¿qué es lo que no teníais? Contactos. El sector defensa no es como ir a un público, aquí tienes que ir de la mano de padrinos, como digo yo, para saber acceder y saber hablar con personas, para dar visibilidad a tu producto y que se vea que el producto que tienes, que lo vean las personas que toca. Nosotros hemos tenido... ¿Lo estáis solventando? ¿Lo habéis solventado? Sí, nosotros hemos tenido la suerte de que desde que del minuto uno que nos conocieron, uno de los ex vicepresidentes de Airbus España, Juan Sebastián Montero, se enamoró del proyecto y de nosotros como fundadores y nos está apoyando e impulsando para poder llegar a lo que es un poco a toda esta industria nacional, porque al final tú puedes recorrer este mar y recorrerlo muy bien, pero cuando llegas al destino, si no sabes hacer lo que tienes que hacer bien, solo tienes una oportunidad. Sin duda, esa puerta ya se cierra y la estáis ahí cultivando muy bien, mentores de referencia. Sí. Dime. Y volviendo un poco a tu pregunta de en qué fase estamos, nosotros actualmente estamos cerrando ya lo que es la fase del diseño con las últimas validaciones aerodinámicas y estructurales. Estamos en una fase de financiación para comenzar con la fabricación, con el objetivo de que a mediados de 2026 tengamos ya la aeronave volando y en demostraciones con los cuerpos del Estado para que puedan ver el producto, probarlo y, en este caso, proseguir con las negociaciones. Porque una de las cosas más importantes para nosotros que nos hemos dado cuenta es, tú puedes tener un producto y que tu producto tenga unas características X y Z, ¿vale? Pero eso es lo que luego se tiene que ver en operativa. Porque también con las aeronaves no tripuladas, una de las cosas que hemos visto mucho en el sector es que las empresas prometen una cosa y cuando luego llega el usuario final a utilizarlo, no llega a ningún sitio. Y tener un Estado que está utilizando, en este caso, unas aeronaves no tripuladas que no están funcionando no es una buena imagen. Bueno, estáis en fase de prototipo, de producto mínimo viable, entiendo, con lo cual no llegamos a esa fase de financiación, pero sí estaréis en los primeros procesos de financiación para todo lo que supone poner el prototipo en el mercado. Bueno, pues aquí tenéis en este entorno un montón de gente con la que podrás hablar y te va a poder ayudar en esa fase de financiación y en un montón de contactos. Vamos a cerrar esta mesa hablando con Alpha Humanit Systems, una
empresa madrileña de ingeniería aeronáutica que fabrica pequeños helicópteros tácticos no tripulados también y sus sistemas para misiones críticas. Su tecnología está presente ya en 14 países para tareas de seguridad marítima, control fronterizo o vigilancia, con clientes tan destacados como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Armada Helénica o la Guardia Costera de Indonesia. Saludamos a su CEO, Eric Freeman. Muy buenas, Eric. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir la historia de Alfa con tus oyentes y estar aquí hoy. Pues cuéntanos la historia de Alfa. Pues acabas de dar un resumen estupendo. Somos empresa española con 12 años de experiencia diseñando, fabricando y distribuyendo pequeños helicópteros. Son drones, iguales que muchos otros formatos. Esos tienen formatos de helicóptero, son pequeños helicópteros. El grande, el Alfa 900, pesa 25 kilos y el pequeño pesa 14. Actualmente es cierto que vuelan en 14 países y se utilizan sobre todo para varias misiones, 5 tipos de misiones, y tenemos clientes realizando cada tipo de misión. Desde vigilancia marítima, despegando, volando y aterrizando sobre un barco en movimiento. Eso es clave. Luego tenemos el uso de control de frontera, donde Frontex en Bulgaria los usa para también controlar lo que es el Mar Negro desde Bulgaria. Tenemos un caso de uso, lo que se llama vigilancia persistente, donde un dron es capaz de hacer hover, vuelo estacionario, durante 2 horas y media, a 1 kilómetro de altura. Entonces controla 1 kilómetro cuadrado y detecta cualquier cosa que se mueve debajo. Y luego también nos enfocamos, en base a lo que se aprende a diario en Ucrania, sobre la interoperabilidad de sistemas. Y colaboramos con empresas tipo Airbus Helicopters aquí en España y hacemos lo que llaman ellos manned-unmanned teaming, donde en ejercicios del Foro de Toledo para el Ejército de España, volamos nuestros drones desde sus helicópteros. Entonces pasamos control desde una estación de control en tierra hasta los suyos y hasta a tierra de nuevo, con la idea de ofrecer una visión más amplia a los propios pilotos de los helicópteros tripulados para que ellos sepan qué les espera detrás de alguna colina o en otra zona donde no ven ellos. La idea es, en inglés se llama Loyal Wingman, esto de proteger un poco el avión o el helicóptero tripulado a base de uso de drones de muchos tipos. Ese es un uso. Y al final, luego colaboramos con Airbus Defense y con empresas como Kinetic en Alemania, en otros sitios, para emular un helicóptero tripulado. 5 casos de uso en 14 países. Y también ofrecemos lo que son los subsistemas que hemos desarrollado nosotros para controlar nuestros helicópteros y los ofrecemos a otros fabricantes de otros drones que utilizan nuestra estación de control móvil o nuestras antenas para controlar sus sistemas no tripuladas. Entonces, Alfa se dedica a 3 cosas, ¿no? La venta de productos, la venta de subsistemas y, por supuesto, la consultoría que ofrecemos. Lleváis 12 años, ya es una experiencia. ¿A qué punto estamos, Eric? No tenía canas cuando empezamos ese proyecto y si hubiera sabido lo que implica al diario, jamás lo habría lanzado. ¿En serio? Hemos aprendido hasta latín, creo, y casi logramos navegar algunas cosas de la burocracia española en el Ministerio de Defensa, que no es poco. Sí, es un aprendizaje al diario. Y lo que hace que este mundo es fascinante es que hablo a diario con clientes actuales, clientes potenciales, y es fascinante porque todos buscan sistemas fiables y versátiles que se puede usar en entornos y aprovechando del aprendizaje diario de Ucrania. Entonces, sí, hemos aprendido mucho a nivel técnico y también a nivel administrativo y cooperativo de cómo gestionar y trabajar con grandes clientes. Siendo empresa española, nos encantaría trabajar más con el Ministerio de Defensa de España, más aún, pero cuesta demasiado entrar con clientes españoles. Claro. Entonces, aquí, como comentamos previamente, las Fuerzas Armadas vienen con muy poco presupuesto durante las últimas décadas.
pues hemos llegado al momento donde se espera que tengan fondos por fin, pero siguen con mucho miedo todavía en el cuerpo y no quieren malgastar. Y gracias a un pequeño ecosistema que empieza a haber en España, hay cada vez más futuro. Gracias a empresas... ¿Cuál sería ese pequeño ecosistema que ya existe? Pues justo hoy salió en El Español un artículo sobre Alfa y un acuerdo de colaboración que acabamos de firmar. Navantia, que hace barcos para muchos, ya puede ofrecer nuestros helicópteros a sus clientes. Enhorabuena. Eso es genial. Tenemos un acuerdo que firmamos en FEINDEF, la Feria de Defensa de España, en primavera con Airbus Helicopters. Entonces, gracias a ello, estamos colaborando cada vez más estrechamente con Airbus. Firmamos un acuerdo de colaboración también con Telefónica para usar su sistema de 5G para navegar con nuestros helicópteros. Lo que nadie todavía ha comentado es la presencia de contratos plurianuales en creciente con pequeñas empresas. Entonces, solo gracias a estos contratos podremos crecer y realmente ofrecer esta autonomía de tecnología puntera aquí en España. Bueno, muy interesante. O sea, realmente tu llamamiento, por así decir, es esa apertura al sector, al ministerio, para que reciba, para que la industria española, la defensa española reciba más soluciones españolas, ¿no? Por supuesto. De hecho, en algunos otros países, como en Estados Unidos, dedican por ley un porcentaje importante a las pymes. Pues aquí hasta ahora no ha habido ni preferencia para producto nacional ni para las pymes. Entonces, a consecuencia, competimos con producto chino y es imposible. Pero en algún momento hay que sacar la cartera y ofrecer financiación a las pequeñas y medianas empresas en ese sector. De hecho, la palabra pyme es un poco ambigua. En el mundo de defensa hay que tener mucho aguante, mucho pulmón financiero, porque los ciclos de venta son eternos. Así que no es para todos. Pero no obstante, para las pymes, cuando yo voy a los bancos, cuando voy a ellos nos evalúan igual como si fuéramos el kiosco de la esquina. Literal. Entonces, es posible que el kiosco facture más, fantástico. Pero te prometo que ese kiosco en 5 años, su facturación será muy parecido a la de ahora. Entonces, hay que buscar una terminología distinta, quizás empresa con alto potencial o otra cosa que no sea pyme. Que no sea pyme, que sobre todo, y luego los bancos tienen que respaldar más el mundo de defensa, que hasta ahora lo han rechazado olímpicamente. Bueno, la banca nunca va a ser el financiador oficial de proyectos innovadores, eso ya lo tenemos claro, la banca en España no es capaz de hacer eso. Afortunadamente existen soluciones de financiación alternativa y sobre todo tratar de tocar puertas de fondos, ¿no? Pero es difícil porque no es fácil para nadie ese sector a la hora de invertir en ello. Es difícil apreciar si no lo conoces. Los ciclos de venta son difíciles. Los venture capital, como ha desarrollado el mundo de venture capital desde Silicon Valley, de cual procedo hace 25 años, pues ahí sus expectativas de inversiones son muy distintas. Sí. Ellos invierten en una empresa tipo cloud, que parece fácil, y no siempre lo es, pero invierten 1 millón y esperan sacar 10 millones en 3, 4 años. En el mundo de defensa es muy difícil, porque probablemente muy pocos saldremos a bolsa. Entonces, la salida de una empresa de defensa probablemente será una adquisición por parte de una empresa más grande, tipo Rheinmetall, tipo General Dynamics, quien sea. Entonces, probablemente será distinto. Yo no soy muy fan de las empresas de venture capital en este mundo. Soy más, me interesa más inversión por parte del ecosistema. Empresas industriales que ya lo conocen, que ya pueden ayudar a vender. Porque cuando tú te pones a llamar a un Ministerio de Defensa, es complicadísimo y es muy difícil. Entonces, otros que ya tienen esa experiencia quizás pueden agilizar lo que es la venta, la distribución de tu producto dentro del abanico de productos suyos complementarios. Sin duda, muy interesante este enfoque que nos da Eric. Evidentemente había que traer también a la mesa esos retos reales de financiación que tiene la industria en estas fases, ¿no? Y sí, y lo que hay es curioso porque parece que en España en ese momento empieza a haber más financiación para startups. Fantástico, muy bien. La innovación en Ucrania vemos que avanza a una velocidad tremenda, pero
para escalar las empresas y lograr mayor capacidad de producción, no es dinero de startups que se necesita. Se necesitan pólizas de crédito amplios para sostener este tipo de crecimiento orgánico y se necesitan los contratos plurianuales en creciente. Con lo cual es esa combinación que evidentemente es así que lo aporta la banca o incluso, bueno, fintech, neobancos. Hay que abrirse también, yo ya lo llevo diciendo muchos años, la banca no es solución ni a las pymes ni a ni a ningún tipo de empresa en este país. Así es que, bueno, ese llamamiento también a nuevos tipos de inversión, de interlocutores válidos para el sector defensa tan necesarios, que deben ser, como bien dice Eric, industrias del sector, que apuesten. Eso es lo que creo, y recientemente el gobierno español ha aportado muchos préstamos importantes a 3 grandes empresas del sector, 3 o 4, Navantia, Airbus, Indra y tal. Si se dedicara parte de esos fondos o esos créditos a las pymes como en forma de aval, entonces un aval de 20% quizás te consigue más a ti que a la propia empresa. Quizás con esto se podría desbloquear un poco lo que ha sido ahora un problema muy importante para pequeñas y medianas empresas. Sin duda. Hemos hablado del reto de la inversión, de la financiación, pero en tu caso, Eric, ¿cuál sería el mayor reto para lograr exportar tecnología española a países, por ejemplo, como Estados Unidos? Bueno, lo hacemos. Por de eso. hecho, contamos Ministerio de Defensa en Estados Unidos como cliente. No sé si ustedes saben, pero a la hora de exportar de España, materia de doble uso, materia de defensa, se necesita un permiso de exportación. Parece fácil, pero no lo es. Es un proceso bastante opaco y suele ser bastante más lento que una empresa pequeña y mediana puede aguantar. Así que agilizar esos procesos, esos trámites, sería fantástico. Quizás simplemente con más funcionarios que revisen los propios solicitudes. Luego hay una junta mensual, se llama el HIMDU, y es genial. Y ahí evalúan todas las solicitudes que les llegan. A lo mejor hay que celebrarlo cada 2 semanas, no solo una vez al mes. Hay que responder más a muchas empresas pequeñas. Hasta ahora no ha sido tan problemático porque solo eran muy pocas empresas las que querían exportar. Entonces había menos solicitudes. Ahora, ya que queremos potenciar esta industria nacional, la cosa es aportar contratos reales, plurianuales, y también agilizar la exportación para que esas empresas crezcan y tengan cada vez mejores productos y mayores capacidades de fabricación. Y hay que ir ajustando esto. Estados Unidos es fascinante y cuesta, y tendremos que abrir una oficina ahí y tener un equipo dedicado a hacer demostraciones de vuelo. Así es como captamos nosotros clientes. Pero claro, esto también cuesta y también hay que financiarlo. Por supuesto. Sí. Entonces, y hacer cualquier cosa en Estados Unidos, siendo estadounidense de origen, ahí tienes que tener un runway, tienes que pensar a los 3-5 años y necesitas un mínimo de 5 a 10 millones para un equipo mínimo para hacer ese trabajo. Entonces, para una empresa mediana española, esto cuesta. Gracias por aportarnos tu visión y todas estas reflexiones y necesidades del mercado. Las empresas españolas sí tienen la tecnología y la capacidad para entrar y triunfar en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay que seguir apoyándoles cada vez más de manera eficiente. Sin duda. Bueno, hemos demostrado en esta mesa que sabemos lo difícil y lo inaccesible que parece innovar y emprender en defensa, pero vosotros lo habéis conseguido, pero todos sois muestra de que se puede llegar y de que si tenemos un sueño lo podemos convertir en realidad. Así es que os doy la enhorabuena a todos y vamos a terminar con un mensaje final, quizá una pregunta que os hago a todos. ¿Qué tuvo que cambiar en vuestra mentalidad emprendedora o en la del sistema para abrir esa puerta y querer entrar en el sector defensa? José. Pues lo más importante que ha cambiado en mí ha sido un poco el abrazar la incertidumbre. Abrazar la incertidumbre de unas conversaciones, unos contactos, simplemente una reunión te puede llevar a muchas puertas
Nunca tienes que tener nada por asegurado ni pensar que vas a conseguir un contrato, vas a conseguir una oportunidad a través de cierta persona siempre. Tienes que estar abierto a muchas cosas. Y en nuestro caso también, una cosa muy importante es la seguridad que tenemos nosotros como empresa en nuestra tecnología, porque esa es la base mínima para que luego lo que puedas ofrecer funcione. Seguridad en tu producto, evidentemente, creértelo y a partir de ahí seguir abriendo puertas sabiendo que la incertidumbre es parte del proceso. Jesús, en vuestro caso, Flamira. En el caso de Flamira, nada, simplemente una reflexión, ¿no? Al final el mundo defensa o cualquier otra empresa no dista mucho, simplemente son los estándares que hay que tener. Y dijimos, ¿por qué no? Tenemos la capacidad, tenemos las herramientas, previa, la experiencia. Y entonces era un poco, como dice ahora José, ¿no? Esa incertidumbre de si vamos a estar a la altura, pero en realidad, claro que lo estamos. Por supuesto. Si mañana el Gobierno os llamara para diseñar el plan de innovación en defensa, ¿cuál sería la primera medida que propondríais, Pablo? Pues yo creo la permeabilidad, la capacidad de toda esa estructura que hemos dicho del Ministerio de Defensa de escuchar, de no necesitar las pequeñas empresas padrinos, como decían aquí en la mesa, sino estén abiertos a escuchar a cualquiera, porque el talento está en todas partes, no solo en 6 empresas del sector defensa que son las que reciben los fondos, además. En España. Yo creo que es permeabilidad y agilidad también. Lo que no es posible, hemos dicho que cada desarrollo tarda 3 meses, sin embargo, un proceso de licitación mínimo del Ministerio de Defensa son 6 meses. Es el doble, son 2 desarrollos que vas por detrás. Es permeabilidad y rapidez. Y rapidez, sin duda. Rafa, en tu caso, ¿cuál sería la primera medida que le propondrías al Gobierno? Yo creo que cercanía, ¿no? Cercanía a las startups, porque es un poco lo que está diciendo Pablo. Al final nos cuesta muchísimo llegar a quien tenemos que llegar, ¿no? Sobre todo al Estado, ¿no? Como cliente. Entonces tienes que pasar a través de diferentes filtros, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí que hemos pegado un salto a nivel internacional, que nos daba un poco de miedo, ¿no? Claro, no solo quedarnos con el gobierno español, sino saltar un poquito más allá. Pero sí, o sea, yo lo que pido es un poquito más de fuerza con las startups. Fuerza y cercanía. Eric, cerramos contigo. ¿Cuál sería la primera medida que le propondrías al Gobierno? Pues creo que segundo esta idea de cercanía y proximidad. Es importante que el Ministerio de Defensa conozca el mundo PYME, eso sería fantástico, porque estoy seguro que hay un desconocimiento importante. Y luego me encantaría que hubiesen como mayores ecosistemas o grupos de las empresas muy grandes con las medianas y con las pequeñas, trabajando de una forma real, sin aplastar a la pequeña y permitiendo cierto crecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido enorme compartir reflexiones, compartir experiencias. Gracias por vuestro talento, por vuestra visión, vuestras soluciones. Hoy hemos visto que el futuro de la defensa no se construye solo desde los despachos o las grandes corporaciones, sino también desde el garaje de estos emprendedores, desde un laboratorio, desde una universidad, desde una idea que nace para resolver un problema, porque la defensa de un país también se mide por su capacidad de innovar, de crear y proteger el conocimiento. Y esas son, sin duda, las armas más poderosas de nuestra generación. Llegamos al final de esta jornada desde Negocios de Carne y Hueso. Os agradecemos. Ya sabéis que estamos emitiendo en Radio Intereconomía y a través de más de 400 canales de televisión en todo Latinoamérica, España y Estados Unidos, llegando a más de 400 millones de personas. Soy Mariló Sánchez Fuentes, rescatadora de almas, emprendedoras y empresaria de carne y hueso como tú. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en plataformas digitales, vernos en YouTube y seguirnos en Spotify y redes sociales. Únete a mi comunidad y sigamos soñando y construyendo juntos el futuro. Gracias por estar ahí.